Maussan TV presenta. Estamos de regreso al aire con el terrible al millón y pasadito con nuestro amigo Jaime Maussan para hablar de un tema muy importante y que podría afectar la vida de todos los habitantes del planeta Tierra. No estuviéramos hablando de esto si no fuera relevante en estos instantes. Jaime Maussan, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Cornelio? ¿Cómo te va? Muy bien, Jaime Maussan, pues preocupado por cómo se han escalado las tensiones y como lo dijo usted en el reportaje el día de ayer, suenan los tambores de guerra entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Qué está pasando y cómo nos afectaría esto? Sí, te decía, aquí la intención del señor Putin es, sin duda alguna, de tratar de recuperar territorios que se separaron de cuando la caída de la Unión Soviética. Y aquí, pues, resulta muy claro que es lo que está tratando de hacer. No solamente quiere invadir, sino también quiere controlar el gobierno en Ucrania. Ya se acaba de publicar una información que demuestra, gracias a la inteligencia de los Estados Unidos, que Rusia está tratando de contratar o de adjudicarse o de llamar a oficiales del exgobierno ucraniano para dominar el gobierno de ese país. Bien, ¿y qué pasa? No se trata de una invasión, se trata de que quieren anexarse nuevamente a Ucrania, al territorio de Rusia. Eso es, en el fondo, lo que está ocurriendo. Y si se desata un conflicto armado con Estados Unidos, como trató de implicarlo ayer el presidente Biden en su uno a uno con los reporteros, ¿cuáles serían las consecuencias de una guerra de Rusia y los Estados Unidos? Mira, tal parece que los Estados Unidos sí quieren participar, pero no directamente, no enviando soldados, no enviando fuerzas militares, sino tratar de apoyar al gobierno de Ucrania de la misma forma en que lo quiere hacer Europa. No parecería que ninguno de los miembros de la OTAN quiere directamente involucrarse en el conflicto armado, sino apoyar a Ucrania para que ésta se pueda defender. Desde luego que lo que se intenta es que el conflicto no vaya a crecer, pero no existe garantía de nada, ¿no? Con Vladimir Putin no existe garantía de nada y las cosas se pueden salir de control y esto nos podría llevar desafortunadamente a una tercera guerra mundial. Espero que no, pero las condiciones están dadas para que se pueda salir de control terrible. Si se lleva a cabo una tercera guerra mundial, ¿quiénes serían los aliados rusos y quiénes serían los aliados norteamericanos, Jaime? No, pues es la OTAN o NATO, como le llaman en los Estados Unidos, todos los países europeos, los Estados Unidos, Canadá y otros países, pero básicamente sería Europa, Estados Unidos y Canadá en contra de Rusia. ¿China no tomaría cartas? ¿China no se metería? Bueno, difícilmente creo que en este caso se metería. Si no estuviese Europa involucrada, si nada más fueran los Estados Unidos, podría ocurrir. Pero no creo que China vaya, aunque ha firmado acuerdos de reciprocidad con Rusia y demás, yo no creo que esté dispuesta a involucrarse en un conflicto que la podría arrastrar a consecuencias imprevisibles. Y por último, Jaime Maussan, si esto desafortunadamente llegara a pasar, ¿cómo afectaría su vida y la vida de todos los oyentes que estamos escuchando en estos momentos una tercera guerra mundial? No, pues desde luego que todos nos veríamos afectados, el comercio internacional de manera inmediata. En cuanto ocurra la invasión de Rusia a Ucrania, que parece inminente, vamos a ver los efectos monetarios, la economía mundial se va a sacudir sin duda alguna. Estamos hablando también de pues el petróleo que viene de Rusia, pues también que el gas que viene de Ucrania, y todo esto desde luego que va a repercutir en la economía y las bolsas de todo el mundo se van a sacudir y Rusia, todos los países involucrados le van a hacer sentir pues todo el peso posible a su economía. Tampoco va a salir incólume Rusia, sino que también se va a ver muy afectada
especialmente en términos económicos. ¿Va a haber, sería un conflicto militar, soldado contra soldado, o se pelearía de otra manera? No, en Ucrania sí. En Ucrania, si se decide a toda una invasión, a una invasión de todo el país, ya los ucranianos están preparados para desarrollar una guerra de guerrillas. En los últimos días, las últimas semanas, se han venido armando, se han venido realizando y desarrollando planes. Ellos consideran que es inminente la invasión de Rusia, y como no es posible un enfrentamiento frente a frente con Rusia, lo que se pretende es hacer una guerra de guerrillas y una especie de resistencia que tenía Francia en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo Vietnam contra los Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam. Entonces, y eso va a ser apoyado por todos los países europeos, y por tanto el conflicto, recordemos lo que ocurrió en Afganistán con Rusia, podría prolongarse por un largo tiempo, y esto a nadie le conviene, ni a los rusos, ni a Europa, ni a los Estados Unidos. Pero la situación se trata de las ambiciones personales de Vladimir Putin, que pretende hacer y recuperar el gran imperio ruso que tenía antes de la caída de la Unión Soviética. Bien, entonces, ¿hay algo que puede hacer cambiar de opinión a Putin, considerando que su mismo pueblo se va a estar muriendo de hambre si entra en esta guerra? No, resulta evidente que lo único que él ha propuesto son excusas, no tiene ninguna intención de negociar. Mira, me recuerda mucho la actitud de Hitler poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando él pretendía recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra, y él, Europa ofreció negociar, especialmente Estados Unidos, especialmente Inglaterra, incluso Francia, para que no se llegara a un conflicto armado. Y nada convenció a Hitler, quien finalmente terminó invadiendo Polonia el 1 de septiembre de 1939. Y esto puede volver a suceder exactamente de la misma manera. Putin está decidido a anexarse a Ucrania, a regresarla a su territorio, a su dominio, porque Ucrania es un país muy rico en muchos aspectos. Hay diversas plantas nucleares ahí que producen enormes cantidades de energía. Recuérdate que pues ahí hay algunas de las más importantes, ¿no? Como Chelyabinsk, ¿no? Entonces, esto puede desafortunadamente desembocar en una guerra de energías, una guerra económica y desde luego una guerra de poder. Y aquí pues es la ambición de un hombre, que es Vladimir Putin, para hacer de Rusia la ex Unión Soviética nuevamente. Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pidiéndole a Dios que cambie pues el pensar de Vladimir Putin, porque pues su misma gente se la va a llevar entre las patas. Jaime Maussan, muchas gracias por estar con nosotros, nos encanta tenerlo en el programa y nos escuchamos muy pronto. Desde luego que sí, terrible, muchas gracias.